Princesos. Les voy a platicar el origen de los princesos y cómo ha sido su evolución, ya que ahorita hay un debate sobre el tema interesante, ¿no? Hace 35 años, más o menos, empezaron a circular lo que conocemos como meme, imágenes donde los papás hablaban de su princesa, su hija. Y estos memes decían, te voy a proteger, te voy a cuidar y te voy a consentir de tal manera que nadie te quiera, que nadie te acepte, o que nadie me pueda igualar. Por ahí va el tema, ¿no? Y entonces vino una generación de sobreprotección de las niñas. Todas aquellas niñas que vivían en un entorno que tenían las condiciones los padres para poderles dar estos beneficios se empezaron a dar. Pero habían otras niñas que no lo tenían por muchas situaciones, ¿no? La cuestión económica que está muy difícil, y empezaron los trabajos de padre y madre y ellos tenían que ir a la guardería, los cuidaba otra persona que no eran sus padres. Muchas veces el abandono de alguno de los padres, mayormente el de los hombres, en ocasiones el de las mujeres, o hay muchos casos donde alguno de los padres fallecían, ¿no? También. Y entonces estas niñas que veían que sus amigas eran tratadas como princesas y que tenían todos los regalos, todos los cuidados, todo el cariño y toda la atención de sus padres, también lo querían. Y cuando crecieron, lo demandaron. Si no lo habían podido tener por sus padres, lo debían de tener por sus parejas. Y viene por el otro lado los niños. Yo vengo de una generación de que, si no nos entendíamos, a la salida en las canchas, y cuando yo jugaba básquetbol, fútbol americano y todos esos deportes, era la ley del más fuerte, no había de otra. No habían tantas reglas como ahorita que si me tocas foul, no, ni más. Ahí volaban los guamas, salían volando los tenis, los cascos y todo. Entonces en esta nueva generación, las mamás, que muchos de ellos son los hijos de las mamás de mi edad, empezaron a proteger a sus niños como se protegían a las niñas. Y eran los princesos, entonces también les daban los mismos cariños y cuidados y sobreprotección que recibían las niñas. Pero a los niños los estaban limitando. ¿Han visto esa analogía de que si a una oruga le ayudas a salir del capullo, la mariposa se muere? Por ahí va la cosa, No en todos los casos. Muchas mamás bien inteligentes metieron a sus hijos al karate y sus hijos son bien exitosos. Y otros la pasaron tan difícil que los niños dijeron, no, esta vida no es para mí, salieron adelante también. No es una condicionante, sin embargo eran escenarios generales que se estaban dando. Entonces, estos niños que son hijos de estas madres y padres sobreprotectores empezaron a desarrollar patrones de comportamiento donde, por ejemplo, competían y ya no había la competencia del primero, el segundo y el tercer lugar, sino que a todos les daban medallitas por haber participado, ¿no? Y entonces se empieza a erradicar que los niños resolvieran sus diferencias de la manera física como habitualmente se venía haciendo y donde todas las demás especies se manejan. Empezaron a aislar a los niños y de esa manera dejaron de desarrollar parte de sus conductas que los hacían ser hombres. No, la violencia, y empezó una campaña en contra de la violencia. Y ya muy poca gente se agarra y físicamente interactúan de manera violenta. Ahora lo que se usa es que te caen con un cuchillo, con una pistola y sobres, ¿no? Pero en ese entonces empezaron estos fenómenos. Y luego cuando tanto las princesas de esa generación como los niños sobreprotegidos de esa generación empiezan a interactuar, los niños con falta de carácter y las niñas con sobreprotección y merecimiento, empezaron a ser muy crueles con los niños. Y los niños se acercaban a tratar de enamorar a las niñas como habitualmente se hacía antes, con detalles, cartas, y las niñas se volvían muy crueles. No todas, no todas. Mucha juventud que fue muy bien educada. Sin embargo, sobresale este fenómeno. Y entonces a los niños les generaron traumas, les generaron heridas de la infancia. Y crecen con estas infancias los niños y se alejan de las niñas. Entonces viene pasando el tiempo y estas mujeres que vienen con estos beneficios, empieza a haber una de, bueno, si mi papá me daba este nivel de mi vida, yo no puedo, no debo aceptar menos. Y la verdad es que tienen razón. Si una persona tiene una calidad de vida y aceptan menos, se sufre mucho y revientan las cosas. O sea, se entran en situaciones de estrés muy fuertes.
Entonces sí era lógico, ¿no? Sin embargo, lo empiezan a proclamar como un derecho. Y entonces, si un hombre es incapaz de darles una mejor calidad de vida que su padre, era un mediocre. Y los desechaban. Y en ese entonces no era de que la mujer le dijera, oye, no quiero andar contigo, no me interesa un noviazgo contigo, discúlpame, yo solo te veo como amigo. No, eran bien crueles. Lo de solo te veo como amigo vino después de la crueldad, muchos años después. Entonces, ¿qué sucede? Que estos jóvenes, adolescentes, empiezan a marginarse lejos de las damas y empiezan a darle forma a lo que hoy se conoce como el movimiento MGTOW, MGTOW, Men's Going the Wrong Way. O sea, los hombres sin mujeres. Algo así como el 4B de las damas, que no quieren saber nada de los hombres, más o menos. Ese empezó antes por los hombres porque el desprecio y el rechazo de las mujeres les generó traumas y ya no querían ver con las mujeres, ¿no? Y las empezaron a evitar y se empezaron a hacer, por ejemplo, los muchachos se juntaban a jugar juegos de video y se aislaban y ya no interactuaban con las niñas. Algunas niñas empezaron a meterse a los juegos de video y entonces volvió a la interacción, ¿no? Pero ya era bien diferente. Entonces, estos jóvenes sobreprotegidos eran los princesos originales, ¿no? No se querían molestar en nada. ¿Por qué? Porque su mamá les resolvió todo. Venimos a las épocas actuales, el feminismo empieza a tomar mucha fuerza, mucha presencia y vienen las divisiones entre el feminismo radical y el feminismo consciente. Y el feminismo radical empieza a extrapolar las cosas. Y el feminismo consciente busca sus derechos, sin embargo, maneja el equilibrio entre la interacción entre hombres y mujeres siempre y cuando haya respeto, y gracias al feminismo consciente todas las leyes que se han producido en favor de las mujeres, porque hay que ser bien claros. Por cada mujer que es que abusa de las leyes en su beneficio, hay una docena por lo menos de mujeres que no saben cómo defenderse y están siendo objeto de depredadores o abusadores emocionales. Mayormente puede ser su pareja o algún familiar, a veces en los entornos laborales, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, en las estadísticas sí hay mujeres bien canijas, pero hay muchas mujeres que la están pasando muy mal todavía, a pesar de todas las leyes y todas las ventajas de lo que estamos haciendo, ¿no? Sin embargo, estas personas radicales que fueron, estas mujeres feministas radicales que de niñas fueron educadas como princesas y en la adolescencia fueron crueles y ahorita en su adultez no pueden ejercer el control que se ejercían contra los hombres, entonces les empiezan a decir princesos de una manera ofensiva. ¿Por qué? Porque no se someten a la voluntad de una mujer, siendo que las princesas, que son ellas, fueron educadas porque sus padres les dieron todo sin cuestionarles nada, las sobreeducaron. Yo conozco casos de muchas mujeres de estas situaciones que sus papás les dieron todo y estas mujeres hicieron cosas no muy productivas con su vida y son las que ahorita tienen 3 hijos de distintos padres, ¿no? O sea, sí hay situaciones muy complicadas. No son todas, pero sí se empezó a marcar muy grande este fenómeno. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Ahorita, por un lado, desde el feminismo es señalado a un hombre que no se somete a la voluntad de una mujer como princeso. Pero por otro lado, tenemos un montón de hombres que no se quieren molestar en nada. Y esos sí son princesos y son aborrecibles, porque son una carga social para el entorno. Aquí por eso hago la diferencia. ¿Y quiénes son estos princesos? Mayormente los muchachos sobreprotegidos que no quisieron hacerse responsables de las consecuencias de sus actos y de sus vidas. Entonces ahorita tenemos la situación de que por un lado el feminismo radical señala a los hombres que no se someten a su voluntad como princesos, y por otro lado sí tenemos un montón de inútiles que se comportan como princesos. ¿Pero qué aprendieron estos princesos? Los inútiles, mientras adulen y alaben a estas mujeres que están buscando validación, son aceptados y son a los que se les está dominando como simps. Entonces es muy complejo. No son leyes, son condiciones que presentan estadísticas que indican estas tendencias, ¿no? Sin embargo, siempre hay un sesgo, hay un diferenciador, hay una opinión diferente, no es todo para todos iguales. Pero ahorita si vemos todo
cómo se ha agrupado socialmente, ese es el tema de los princesos. Por un lado tenemos princesos que, sí, literal, cuando llegan a las entrevistas no los contratamos, porque son unos buenos para nada. Pero por otro lado, hay muchos hombres que se han dedicado a estudiar, a trabajar, a hacer ejercicio, a tener una buena vida, a ver por su salud, a empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Si quiero una pareja, pero quiero que sea una pareja con mis mismos hábitos, con mis mismas costumbres, con mis mismos valores, y como no se someten a la voluntad de las otras mujeres que quieren ejercer presión, poder o dominio sobre ellos, se les están diciendo de manera despectiva princesos, cuando las que fueron educadas como princesas fueron ellas. Entonces es muy delicado. Y habrá otras personas que tengan otras versiones de los princesos y de las princesas y tendrá su opinión. Pero yo les comento esto de manera anecdótica e histórica porque he visto cómo ha ido evolucionando el fenómeno y a razón de las condiciones cuales yo me encuentro ahorita, que estoy soltero y estoy conociendo mujeres, me doy cuenta mucho de estos factores. Mucho de lo que me ayuda es entender todo lo que entiendo de neurociencias, todo lo que sé de psicología, todo lo que sé de coaching, me ayuda a poder interpretar muchos patrones de comportamiento rápidamente. Sin embargo, este conocimiento pues han sido muchos años de estudio. O sea, desde que yo empecé en mi primer trabajo formal cuando tenía 20 años, empecé a entender los patrones de comportamiento del cliente y empezamos a ver cómo trabajar con ellos. Entonces, yo tengo más de 25 años de experiencia entendiendo y estudiando los patrones de comportamiento basado desde el cerebro. Y pues ahora con el doctorado pues entiendo muchas más cosas, ¿no? En fin, tengan buen día, espero que esto sea de su utilidad. Es mi opinión en base a mi experiencia. Habrá quienes tengan otras opiniones en base a otras experiencias y otros conocimientos que pudieran ser muy válidas. Y si me lo pudieran compartir para aprender yo más, se los agradecería mucho, porque este es un tema importante ya que está marcando cómo vamos a evolucionar las siguientes generaciones. Y tenemos que encontrar la manera de vivir en armonía, no nos podemos estar peleando todo el tiempo porque las razones que tengan. Tenemos que acotar la violencia, la tenemos que erradicar. Y la violencia física y la violencia de género y la violencia psicológica. Tengan buen día, saludos.